Todo comenzó con el aroma del polvo antiguo y el crujido de las vigas centenarias bajo sus pies. El descubrimiento de una fotografía de hace un siglo, oculta en un baúl abandonado, suena como el prólogo de una saga familiar. Pero cuando los expertos ampliaron la imagen, sus rostros palidecieron. Lo que vieron, oculto a plena vista, dejó a los historiadores sin palabras. Debe decirme con todo lujo de detalles dónde encontró esto, ahora mismo. El profesor George Kramer apenas parpadeaba. Se inclinó tan cerca del sobre amarillento en la mesa de Claire que su aliento podría haber borrado la frágil huella del tiempo. Claire Donovan no sabía si sentir euforia o un terror primigenio. «Ya se lo he dicho», respondió tragando saliva. Estaba en un viejo baúl, sin etiquetas, sin nombres, simplemente metido debajo de un fajo de bonos del ferrocarril y una caja de botones. Aquel baúl había acumulado polvo durante décadas en el ático de su casa familiar en Connecticut. Al principio, Claire lo había apartado solo porque le gustaban sus hebillas de latón y sus correas de cuero desgastado, reliquias de una época en que viajar era una aventura, no una rutina. Dentro encontró lo esperado: ropa olvidada con olor a naftalina, paquetes de cartas quebradizas atadas con una cinta descolorida y un álbum de cuero que se deshacía al tacto. Estuvo a punto de desechar el álbum, hasta que una fotografía, radicalmente diferente a las demás, captó su atención. Era más gruesa, sellada en papel encerado, y emanaba una extraña y sutil fragancia, una mezcla de tabaco seco y pegamento antiguo. La apartó, decidida a examinarla sin prisas cuando terminara la limpieza. Y cuando finalmente rompió el sello de cera, la respiración se le detuvo. Allí, con una claridad espeluznante, casi sobrenatural, estaba el presidente Abraham Lincoln. Su figura alta, con su levita negra y su famoso sombrero de copa, dominaba la derecha del encuadre, junto a una silla de madera vacía, como si esperara a un invitado invisible. A la izquierda de Lincoln, inmóvil con su uniforme de gala, se encontraba el general Ulysses S. Grant. Lo rodeaban otros oficiales de la Unión, todos en poses rígidas, con los sables al cinto, como congelados en mitad de una conversación trascendental. Pero lo que la dejó sin aliento fue el color. No era un coloreado a mano, ni los torpes brochazos de acuarela sobre una impresión monocromática. Parecía como si alguien hubiera viajado en el tiempo hasta el final de la Guerra Civil y hubiera tomado una fotografía digital a todo color. El azul de los uniformes era profundo, intenso. El oro de las charreteras brillaba con un fulgor apagado y el rostro de Lincoln era mortalmente pálido, con un matiz grisáceo de fatiga que ninguna fotografía en blanco y negro podría haber capturado jamás. El objeto que sostenía en sus manos no era solo una imagen, era una imposibilidad. Un fantasma de un futuro que visitó el pasado, dejando tras de sí una prueba tan perfecta como inexplicable. Porque a veces, la historia no es lo que se escribió, sino lo que se ocultó en un destello de luz imposible, esperando el momento adecuado para reescribir todo lo que creíamos saber. No era una fotografía en blanco y negro. Jamás había visto nada semejante. La compostura académica del profesor Martin Kramer se resquebrajó. Durante 17 años, había impartido la cátedra de Historia de la Fotografía de la Guerra Civil en la Universidad Estatal de Nueva York, en Albany. Había publicado 3 libros de texto definitivos sobre las tecnologías fotográficas del siglo XIX. Sus colegas y alumnos lo consideraban, sin asomo de ironía, una enciclopedia viviente del proceso coloidal. Pero esto es físicamente imposible, continuó señalando la impresión con un dedo tembloroso. Su mano, una mano que había sostenido con firmeza cientos de daguerrotipos y ambrotipos, de ferrotipos y cianotipos, temblaba por primera vez en su vida profesional. Las emulsiones de color, explicó casi para sí mismo, tratando de encontrar un anclaje en la lógica, ni siquiera se habían desarrollado teóricamente hasta la década de 1880. Y esto, su dedo índice golpeó suavemente una esquina de la imagen,
Esto es papel de albúmina a la plata. Es el estándar de la década de 1860. Este proceso químico no puede retener el color. Simplemente no es capaz de hacerlo. Una chispa de esperanza, la promesa de una explicación sencilla, iluminó los ojos de Claire. Entonces, ¿es una falsificación? No, atajó Kramer, con una brusquedad que la sobresaltó. Sus ojos se entrecerraron, convirtiéndose en dos rendijas de intensa concentración. Y eso es lo más aterrador de todo. No es una falsificación. Ella dudó. El aire en la habitación se sentía denso, cargado de historia y de imposibilidad. Finalmente, formuló la pregunta que danzaba en su mente desde el instante en que sus ojos se posaron en aquella imagen anómala. ¿Cree que podría ser valiosa? Kramer emitió una risa corta y amarga, un sonido desprovisto de humor. ¿Valiosa? Claire, si esto es auténtico, no es valioso. Es trascendental. Reescribiría la historia visual de la Guerra Civil. El Instituto Smithsoniano, la Biblioteca del Congreso, demonios, hasta el Museo Británico haría fila para disputárselo en una subasta. Esto no es un simple artefacto, es una anomalía histórica, una paradoja tangible. Claire sintió un vértigo abrumador. No sabía si sentirse como la afortunada que había encontrado el billete de lotería definitivo o como una profanadora que había perturbado algo que debía permanecer en el olvido. Un secreto que el tiempo mismo había intentado ocultar. Kramer se ajustó las gafas. Su vacilación inicial se había evaporado, reemplazada por una determinación afilada y precisa. Voy a llevar esto a la Sociedad Histórica de Nueva York. Tengo colegas allí, con equipos capaces de escanear la imagen sin dañarla ni un solo micrón. Tenemos que saber la verdad. Claire se tensó. Apenas conocía a Kramer, más allá de un par de conferencias como invitado en su universidad y una cena incómoda en un congreso hacía años. Pero en su voz había una mezcla tan potente de fervor profesional y desesperación intelectual que no tuvo más remedio que confiar en él. De acuerdo, dijo ella, su propia voz firme. Pero voy con usted y quiero estar al tanto de todo. Ningún museo a mis espaldas, ningún secretismo. Él asintió rápidamente, sin apartar la vista de la fotografía. Trato hecho. Con un cuidado casi reverencial, ella envolvió la imagen en su sobre original de papel encerado y la depositó en un contenedor de archivo libre de ácido, un santuario temporal para un objeto que desafiaba el tiempo. A la mañana siguiente, Claire entró en la sala de archivos de la Sociedad Histórica de Nueva York. Siguió a Kramer por los pasillos silenciosos, sintiéndose como una estudiante nerviosa antes de un examen final. Un pequeño grupo de técnicos de laboratorio ya los esperaba en una sala de clima controlado. Entre ellos destacaban dos figuras. La doctora Elsa Ternbaum, una experta en imagen forense, cuyos ojos parecían ver el mundo en análisis espectral, y May Songley, una conservadora de papel especializada en documentos del siglo XIX, cuyas manos poseían la memoria de siglos de fibras y emulsiones. El objeto fue colocado bajo la lente de un microscopio digital de alta resolución. El silencio en la sala era absoluto, roto únicamente por el suave zumbido de la maquinaria. No estaban simplemente examinando una fotografía. Estaban interrogando a la historia, exigiéndole que explicara una contradicción que sacudía los cimientos de todo lo que daban por sentado. Aquel trozo de papel no era ya un artefacto. Era una acusación, un fantasma surgido de una realidad que nunca debió existir, obligándolos a confrontar la aterradora posibilidad de que la historia no es un libro cerrado, sino un relato cuyas verdades más fundamentales aún podrían estar por reescribirse. En el silencio estéril del laboratorio, donde el tiempo se mide en la lenta desintegración de los artefactos, había manos capaces de obrar milagros con la materia en descomposición. Cuando el equipo de conservación violó el sello del contenedor protector, la tensión en la sala se volvió casi palpable. Dentro, reposaba una reliquia que desafiaba la lógica,
un fragmento de historia que no debía existir. Elsa se enfundó unos finos guantes de nitrilo. Con un cuidado reverencial, como si tocara el ala de una mariposa, depositó la fotografía bajo el escáner de alta resolución. Su mirada se cruzó con la de Kramer. No hicieron falta palabras. Un breve asentimiento fue suficiente. La pantalla cobró vida, y la imagen se materializó ante ellos con una claridad casi sobrenatural. Los uniformes de la Unión refulgían en un profundo índigo. El traje de Abraham Lincoln era de un negro tinta, con pliegues apenas perceptibles en las rodillas, testimonio de un largo viaje. La resolución era tan asombrosa que se podía distinguir el polvo ocre en las botas de los oficiales, el deshilachado sutil en el dobladillo de los pantalones de Lincoln e incluso los intrincados patrones tallados en una silla de madera. «Se los aseguro», pronunció Elsa con el ceño fruncido, su voz rompiendo el silencio. «Esto no es un coloreado a mano. Estos pigmentos están integrados en la propia estructura de la emulsión». Hizo una pausa, procesando la imposibilidad. Parece un Kodachrome primitivo, pero se adelanta su invención por medio siglo. Simplemente no puede ser. «Las impresiones a la albúmina no pueden retener tintes cromogénicos», susurró Mason, casi como si recitara una oración, un dogma científico. «Su estructura química lo repele». «Y sin embargo», replicó Elsa señalando la pantalla, «esta, de algún modo, los ha retenido». A medida que el escaneo progresaba, el ordenador arrojaba un torrente de datos fríos e irrefutables. Composición del papel, fórmula de finales del siglo XIX. Aglutinante, goma arábiga. Capa de color, un pigmento orgánico desconocido, con una base molecular similar a la remolacha y al índigo. Fecha estimada de creación, abril de 1865, con un margen de error de 5 años. Claire, la historiadora del equipo, sintió un vértigo. ¿Están diciendo que esta fotografía fue tomada al final de la Guerra Civil? Aproximadamente, confirmó Kramer con la voz contenida. Y si la fecha es precisa, pudo haber sido capturada durante la rendición del general Lee en Appomattox. El corazón de Claire se aceleró. Aquel momento no era solo historia, era el cierre de la herida más profunda de la nación. Abrió su portátil y comenzó a cotejar los rostros de los oficiales con los archivos, utilizando una herramienta de comparación biométrica. A Grant lo identificaron con facilidad. Al general Meade también. Los demás requirieron más trabajo, pero lentamente las coincidencias comenzaron a aparecer. Todos excepto un hombre esbelto, de pie, exactamente entre Lincoln y Grant. Su rostro era serio, pero tranquilo. No posaba para la cámara, más bien observaba la escena, un testigo silencioso en el epicentro de la historia. Claire se quedó inmóvil. Ese rostro, lo he visto antes. Kramer se inclinó sobre su hombro. No figura en ninguna lista de los oficiales presentes en la rendición. Quizás un ayudante personal o un voluntario civil vistiendo uniforme. Pero Claire negó con la cabeza, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Se parece a mi tatarabuelo, lo juro, miren». Tomó su teléfono y abrió una copia escaneada de una fotografía familiar, fechada en 1912. Mostraba a un hombre mucho mayor, de pie junto a un granero, sosteniendo un perro en sus brazos. Pero la estructura facial, la línea de la mandíbula, la forma de las orejas, incluso la caída de las cejas, eran casi idénticas. Kramer entrecerró los ojos. ¿Crees que es él? Sé que es él, respondió Claire, su voz cargada de una certeza que la sorprendió a ella misma. En ese instante, recordó una vieja carta que su abuelo le había mostrado una vez. Escrita en la década de 1920 por su bisabuelo, hablaba de su padre, aquel hombre del retrato. Un hombre cuya vida había sido un enigma, un eco de un pasado que se negaba a ser olvidado. La fotografía imposible no era solo una anomalía tecnológica, era un puente personal que cruzaba las décadas,
conectando su propia sangre con un momento que había definido a una nación. Era un susurro del pasado que sugiere que la historia no es una línea recta, sino un eco que resuena en los lugares más inesperados, esperando el momento justo para revelar sus secretos. William Donovan, médico de la Guerra Civil, desaparecido en abril de 1865. El nombre resonaba desde una carta familiar, un eco del pasado que traía consigo una advertencia susurrada a través de las décadas. La fotografía con la silla jamás debió ser conservada. Si la encontráis, arderá en el fuego. Aquella misma noche, Claire se encontraba sola en su apartamento, bañada por el resplandor azulado de la pantalla de su ordenador. El silencio era denso, roto únicamente por el tecleo de sus dedos. Introdujo el nombre, William Donovan, en la fría interfaz digital de los archivos de la Guerra Civil. Los registros aparecieron, nítidos y desapasionados. Ficha oficial. Rango médico. Adscrito al Regimiento de Infantería 14º de Nueva York. Última ubicación conocida, 6 de abril de 1865, en las inmediaciones de Appomattox. El estatus final era una sentencia lacónica. Desaparecido en acto de servicio. Una última anotación, casi un epílogo burocrático, indicaba que fue marcado como ausente durante el último pase de lista. Pero la lógica se quebraba contra la fría evidencia de un daguerrotipo. Una imagen congelada en el tiempo, fechada el 9 de abril, 3 días después de su supuesta desaparición. En ella, un hombre identificado como William Donovan aparecía de pie, a pocos metros de Abraham Lincoln. ¿Cómo podía un fantasma posar junto al presidente? Sin dudarlo un instante, Claire redactó un correo electrónico urgente para Kremer. La respuesta llegó con la primera luz del día siguiente, tan breve como alarmante. Al laboratorio, ahora, querrás ver esto. Claire irrumpió en el laboratorio, con el corazón acelerado, ignorando el zumbido constante de la maquinaria que la rodeaba. Kramer no pronunció palabra alguna. Simplemente proyectó en la gran pantalla una entrada de un diario del Departamento de Guerra, un registro rara vez consultado, cubierto por el polvo digital del olvido. Allí, una única mención a un tal Donovan. Había sido seleccionado personalmente por Abraham Lincoln a principios de abril de 1865. Pero su función no era la de un médico. El texto lo describía como escolta personal para movimientos sensibles entre campamentos. Claire parpadeó, tratando de asimilar la información. ¿Quiere decir un guardaespaldas? Mucho más que eso, respondió Kramer con la voz grave. Piense en él como los ojos y oídos no oficiales del presidente. Lincoln no confiaba en todos, especialmente durante aquellos últimos y caóticos días. El registro revelaba que Donovan había sido transferido de su regimiento en secreto apenas 3 días antes de la rendición de Lee. No existían órdenes oficiales, solo una nota de campo escrita a toda prisa que helaba la sangre. WWD, transferido a puesto en la sombra a petición de AL. No registrar en el diario. No desenfundar arma salvo necesidad extrema. La cabeza de Claire daba vueltas. No había desaparecido, lo habían ocultado, y de repente, el sable que colgaba a su lado en la fotografía cobraba un sentido escalofriante. Donovan no estaba allí como médico, ni siquiera como un oficial reconocible. Lo habían colocado junto a Lincoln no para que fuera visto, sino para que él lo viera todo, y para que si llegaba el momento, interviniera. Era alguien en quien Lincoln confiaba lo suficiente como para situarlo entre sus generales, invisible a plena vista. Un hombre tan secreto que la propia historia había olvidado su existencia. Pero si su papel era tan crucial, ¿por qué su familia creía que se había desvanecido? ¿Por qué esa desesperada petición de destruir la única prueba visual de su verdadera misión? Un silencio profundo se apoderó del laboratorio. El equipo permaneció inmóvil, con la mirada fija en la imagen proyectada, buscando respuestas en los granos de plata de un tiempo perdido. Claire
Kramer, Elsa y Mason se inclinaron sobre la pantalla, escudriñando cada detalle. Fue entonces cuando Elsa movió lentamente el cursor sobre la solapa del uniforme de William Donovan. «Esperen», dijo Elsa, con la voz apenas un susurro. «Hay algo cosido aquí». Con dedos temblorosos, amplió la imagen hasta el límite de su resolución. Allí, bajo un pliegue de la tela, casi completamente oculto por el borde del cuello de un oficial cercano, se distinguía una diminuta insignia bordada, no más grande que una uña. Pero las puntadas, a pesar del tiempo y la degradación de la imagen, eran inconfundibles. Formaban 3 letras. PSS. La voz de Kramer, cuando finalmente rompió el silencio, fue apenas audible, cargada con el peso de un descubrimiento imposible. La historia no es una crónica de piedra, sino un relato susurrado, lleno de vacíos y silencios deliberados. Un solo hilo suelto, una insignia olvidada, puede deshacer el tapiz que creíamos conocer, revelando que los verdaderos protagonistas de los momentos cruciales a menudo son aquellos cuyos nombres nunca fueron destinados a ser recordados. En la pantalla, un nombre resuena como un eco imposible. Comité de Escolta Presidencial. Elsa, la analista de imágenes, palideció. Su rostro, iluminado por el brillo frío del monitor, era una máscara de incredulidad. Aquella organización, sencillamente, no existía. No en los anales de la historia. No en el año de 1865 al menos. No de forma oficial. Kramer, de pie detrás de ella, negó lentamente con la cabeza, el movimiento casi imperceptible en la penumbra de la sala. Durante décadas, solo habían sido susurros en los pasillos de los archivos. Rumores de que en las últimas y febriles semanas de su vida, Abraham Lincoln había forjado un círculo de sombras, un grupo de hombres y mujeres sin registro que respondían directamente ante él. Eran sus ojos y oídos, sus mensajeros, sus guardianes. Soldados de una guerra secreta cuya lealtad superaba la de su propio gabinete. La voz de Claire cortó el tenso silencio. ¿Y William Donovan era uno de ellos? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones que reescribirían un siglo y medio de historia. «Eso no es lo peor», susurró Elsa, sus dedos ampliando la imagen con una precisión quirúrgica. El zoom digital se adentró en las fibras del viejo uniforme de lana. Justo debajo de la insignia, casi invisible, un mensaje había sido bordado con un hilo sombrío, apenas un tono más oscuro que la tela que lo albergaba. Un mensaje destinado a no ser visto. 2 frases, una palabra y una fecha. Decía: objetivo confirmado, esperar hasta el 14 de abril. La quietud en la sala se hizo absoluta. El aire pareció cristalizarse, volverse denso y helado. 14 de abril, la noche del magnicidio. La noche en que la nación perdió su rumbo en el palco del Teatro Ford. Claire retrocedió, como si la pantalla hubiera emitido un golpe físico. ¿Están diciendo que William lo sabía? Kramer no ofreció respuesta. El silencio era más elocuente que cualquier palabra. Si aquel mensaje era auténtico, las posibilidades eran tan vastas como aterradoras. Donovan conocía la conspiración contra Lincoln. O bien luchaba desesperadamente por detenerla desde las sombras, o aguardaba una contraorden que jamás llegó. Y la peor de las hipótesis, que fuera silenciado antes de poder actuar. Los pensamientos de Claire se arremolinaban en un torbellino vertiginoso. De repente, todo cobraba un sentido macabro. Por eso desapareció sin dejar rastro. Por eso la orden a su familia fue tan drástica: quemar la fotografía. No era un simple recuerdo histórico, era una prueba, la evidencia de su implicación, de su papel secreto en los últimos días de la presidencia de Lincoln. Era su testamento silencioso y quizás su sentencia de muerte. Justo cuando la conmoción amenazaba con paralizarlos, la voz de Elsa volvió a sonar,
esta vez con un matiz de descubrimiento científico. Creo que he entendido lo de la luz. Proyectó en la pantalla principal los datos del análisis espectral. Las gráficas y los números danzaban en complejas formaciones. No es tecnología moderna, explicó. El pigmento se introdujo durante el proceso de revelado, utilizando un método híbrido casi alquímico. Emulsiones coloreadas a mano, fusionadas con aceites fotorreactivos. Un proceso increíblemente raro, prácticamente irreproducible hoy en día. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Pero existe una mención en los registros históricos. Un pequeño equipo del Departamento de Guerra experimentó con esta técnica por orden personal del presidente. Claire la miró fijamente, el alcance de la revelación comenzando a formarse en su mente. ¿Quiere decir que el propio Lincoln encargó esta fotografía? Kramer dio un paso al frente, su voz grave y reflexiva. No quería una imagen de propaganda, quería forjar un legado, una verdad codificada, una imagen que hablara a través del tiempo, pero cuya gramática solo pudiera ser entendida cuando fuera absolutamente necesario. La confirmación llegó horas después. Un apunte, olvidado en el diario de un antiguo asistente del célebre fotógrafo Timothy O'Sullivan, fechado en 1866. Mencionaba una fotografía única, encargada por el presidente, con un tratamiento cromático especial para el legado de archivo. Era esta. La pieza perdida de la historia, finalmente, había emergido de las profundidades del tiempo. Mason asintió, su mirada fija en la imagen de Donovan. Esta fotografía no se limitó a capturar la historia. Enterró un secreto que Lincoln se llevó a la tumba. Y alguien, quizás el propio Donovan, se aseguró de que permaneciera enterrado. Un guardián silencioso, esperando a que el futuro estuviera preparado para escuchar. Demostrando que el pasado nunca muere del todo. Simplemente espera el momento adecuado para volver a hablar. Bajo el acero y la piedra de una bóveda de alta seguridad, bajo la custodia de la Sociedad Histórica de Nueva York, la fotografía original encontró su santuario. Pero sus réplicas, espectros digitales de una fidelidad absoluta, comenzaron a circular en secreto. Un evangelio prohibido susurrado entre los historiadores más reputados del mundo. La decisión de Claire de ponerla a la venta generó titulares, pero la atención mediática era solo un eco secundario. Su verdadero propósito era mucho más profundo: completar un círculo que su tatarabuelo había dejado abierto. Se trataba de darle voz a un siglo de silencio. En el transcurso de una sola semana, el Instituto Smithsonian se puso en contacto. La Biblioteca del Congreso solicitó acceso a los escaneos de altísima resolución, pero Claire rechazó cada oferta, cada propuesta, guiada por una intuición que le decía que la historia aún no estaba completa. Y no se equivocaba. Oculta en los pliegues del álbum fotográfico original, dentro de un sobre descolorido por el tiempo, yacía una carta manuscrita. La dirección era de una simplicidad escalofriante. Para William de A.L. La fecha, 10 de abril de 1865. Apenas 4 días antes del disparo que silenciaría una era. Con las manos protegidas por guantes de algodón, Claire sostuvo el frágil papel mientras un experto leía las palabras en voz alta, y cada sílaba parecía resonar a través de las décadas. Mi querido William, si esta guerra nos ha enseñado algo, es que la verdad rara vez sobrevive a los hombres que más la necesitan. No fuiste elegido para blandir un sable, sino para permanecer a la vista entre quienes sí lo hacen. Lo que haremos con el mundo será una prueba mayor para nosotros que lo que hicimos con la guerra. Así que mantente donde nadie espera que estés. Vigila a quienes debes vigilar. Y si la historia te olvida, que yo no lo haga. A.L. El aliento de Claire se escapó lentamente, llevando consigo un siglo de silencio. Todo era cierto. William Donovan no fue borrado por la historia. Él mismo caminó hacia sus sombras, sin reconocimiento, sin títulos, sin medallas.
un guardián invisible en el acto final de la tragedia nacional. Y ahora, tras 100 años confinado en un baúl polvoriento, su servicio silencioso finalmente salía a la luz. Se creó una exposición en el museo, bautizada con un título que capturaba la esencia de su legado: El hombre que permaneció de pie, la sombra olvidada de los últimos días de Lincoln. En el corazón de la exposición, una réplica exacta de la fotografía, una biografía completa de William Donovan y grabada sobre la copia de aquella silla vacía, una cita de la carta de Lincoln. Algunos luchan con espadas, otros con el silencio. Durante la inauguración, Claire permaneció en un rincón, observando en silencio cómo los visitantes se detenían frente a la imagen, cómo sus miradas se desviaban del presidente hacia la figura enigmática del fondo. No necesitaba que el mundo lo llamara héroe. Bastaba con que por fin lo vieran. No como un misterio con un sable, sino como el testigo que cargó sobre sus hombros el peso de la historia y el precio de protegerla en absoluta soledad. Todo lo que se necesitó fue que alguien, un siglo después, decidiera mirar más de cerca, acercar la imagen. Porque la historia no solo se escribe en los grandes tratados y en los discursos de los vencedores. A veces, su verdad más profunda yace latente en el grano de una vieja placa fotográfica, en la figura solitaria que nadie notó, esperando pacientemente el ojo que se atreva a cuestionar el vacío.